decir, cuando se produce el shock, se produce una mancha tomográfica, digamos, pero es una zona del cerebro que cambia su densidad captada en el momento magnético de la tomografía. Se visualiza de esa forma, pero es como si dijéramos se pone en actividad una zona redondeada, más o menos redondeada del cerebro, y bueno, y ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, eso que descubre Hammer, aparte del shock sorpresivo que usted explicaba recién, que él lo tuvo puntualmente con su hijo, él constata que no son errores de los aparatos que utiliza, sino que encuentra algo en común a todos los pacientes con una determinada patología. Exactamente. Entonces, separamos entonces, el primer descubrimiento que hace Hammer es lo que él llama la primera ley férrea del cáncer. Un shock psicobiológico que nos toma a contrapié y vivimos en soledad. En todos sus 1000 y pico de pacientes y los posteriores, Hammer curó 11.000 pacientes. Es muchísima cantidad. En todos sus pacientes, él ve que esa es la primera causa del cáncer, un shock psicobiológico, como expliqué, vivido en soledad. Esa es la forma de reaccionar que condiciona esa respuesta. La persona se ve en un atolladero sin salida, y no atina, no puede, no sabe cómo comentar eso, lo vive internamente, no es un acto voluntario de la persona. Un niño, por supuesto, no puede explicarlo. Hay personas con un carácter o un temperamento que condiciona esa forma de reaccionar, y hay realidades sociales y culturales que hacen que la persona no lo pueda comentar. Entonces, por la cosa que sea, es vivido en soledad. Y que nos toma a contrapié. A contrapié en alemán es una expresión idiomática que no tiene traducción y significa algo que uno nunca se imaginó en la vida que le pueda pasar. Eso es a contrapié. Y esa es la ley férrea del cáncer, un shock psicobiológico vivido en soledad y que nos toma a contrapié. Esa es la primera ley del cáncer, lo que él descubre interrogando a sus pacientes. La segunda ley, que es lo que descubre Hammer al hacer las tomografías y que cualquier médico puede confirmar en un paciente con cáncer haciendo una tomografía simple, sin contraste y mirándola con lupa, siguiendo todos los mapas de los cuales hoy dispone en internet, ese shock produce en el cerebro una reacción en una determinada zona específica para ese shock, para el contenido psíquico y afectivo de ese shock. Solo para ese shock hay una zona del cerebro que reacciona como respuesta, como decíamos hoy, activando un programa de emergencia. Eso es la respuesta. Y esa zona del cerebro que responde frente a esa agresión se ve perfectamente en el momento magnético de la tomografía simple. ¿No es cierto? Tanto es así que Hammer expone su tesis en la Universidad de Tübingen en el año 1984, ante por supuesto, comité importantísimo de médicos europeos, y ellos, como examen, le presentan 600 tomografías cerebrales de pacientes con cáncer. Hammer, sin conocer a los pacientes ni haberlos visto nunca, describe perfectamente qué cáncer tenía esa persona y en qué estadio se encontraba el mismo. O sea, no tuvo una sola refutación la tesis de Hammer. O sea que demuestra de una manera, para los que les interesa tanto las demostraciones científicas y demás, de una forma exactamente científica. Absolutamente. La hipótesis que en un principio tenía. Absolutamente. Hammer es un hombre de ciencia, ante todo, no lo podemos catalogar de otra. Hay otras formas también un poco menos científicas y no menos legítimas que hablan de estas cosas, pero me remito exclusivamente al doctor Hammer porque fue un científico de primera línea y su metodología fue rigurosamente científica en todos los pasos. O sea, no hay objeción porque él ha demostrado, no solo científicamente, tecnológicamente y con todos los medios de diagnóstico disponibles, su tesis.
Entonces ya no hablamos de una hipótesis, hablamos de una teoría o de una ley, por eso le llama leyes, no solo confirmadas por ahí, sino que cualquier médico que quiera estudiar esto y quiera verificarlo con las tomografías lo puede hacer. Volviendo un poco a lo que le ocurrió a él con su hijo, ¿cuál fue ese programa de emergencia en el caso puntual de él? Como para explicarle un poco a la gente en la parte práctica, ¿cuál es esa supuesta solución que manda el cerebro como puede a un conflicto? Vamos a ver la diferencia ontológica que existe entre el varón y la mujer. Es absolutamente distinta la forma biológica en que reacciona una persona y otra. En el caso de la mujer, si me observan en la cámara, el bebé se pone de esta forma, ¿no? En la mujer diestra. Entonces, recordamos que las imágenes cerebrales son inversas según la persona sea diestra o zurda, ¿no es cierto? Tenga su mano hábil del lado izquierdo o derecho. La inmensa mayoría de las personas son diestras y existe también, de acuerdo a Hammer, una porción de gente que es zurda que tendría también una función comunitaria en caso de la presencia masiva de cáncer. Es algo interesantísimo, pero eso no vamos a alcanzar a explicarlo. Solo diré que en la mujer diestra el bebé se toma con el brazo izquierdo y se amamanta de esta manera. Generalmente el compañero está del lado derecho. En el cerebro, el peligro de muerte de un hijo, el cerebro que es biológico, el cerebro es una computadora, no piensa, el cerebro actúa de acuerdo a lo que la psique, mente, alma, no sé qué es, donde está el pensamiento no está en el cerebro. El pensamiento acciona en el cerebro, de alguna forma acciona en el cerebro. Por eso Hahnemann, no solo Hahnemann, el autor de la homeopatía, sino Hammer, considera que el cerebro es el intermediario entre la psique o mente y el soma o cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, cuando en esa cosa que no sabemos qué es la mente, ¿no es cierto? Los antiguos lo definirían como ánima o psique, ¿no es cierto? Decían que somos seres animados, a diferencia de las rocas o de la arena, porque tenemos ánima, ese hálito de vida que tiene nuestro cuerpo, seamos seres humanos, animales o plantas. Ese hálito, ese es el que recibe el shock emocional. Esa psique, le decían los griegos, mente, no sabemos. Cuando nuestra mente recibe ese shock terrible que lo sacude, acciona inmediatamente en el cerebro, que es la computadora que dirige nuestro cuerpo, podemos decir es el CBU, ¿no es cierto? Que manda inmediatamente a reaccionar de acuerdo a ese reclamo de la mente ante esa situación de emergencia. Imagínense, se muere mi hijo. El cerebro de la madre inmediatamente concibe, para evitar la muerte de ese niño, darle de mamar. No piensa de otra manera. El único recurso biológico que tiene un ser humano o un animal mamífero frente al peligro de muerte de su hijo es abrazarlo y nutrirlo. Entonces, el cerebro condiciona primero secreción de leche con las células de la glándula mamaria y luego, al prolongarse en los días ese conflicto de vida o muerte del hijo, la proliferación de esas células, que es lo que conforma un tumor. Pero recordemos que en esta zona del cerebro, en el caso de mama izquierda, en la corteza derecha de la paciente, se ha producido la activación de una zona cerebral que empieza a recibir mucha más sangre, muchos más elementos y se edematiza. A medida que transcurre en actividad ese conflicto, ese sufrimiento por el hijo que está en peligro de muerte, esa zona del cerebro que se activó empieza a agrandarse y a constituir con el correr de los días lo que después vamos a llamar tumor cerebral o metástasis cerebral. Es decir, en los países periféricos, y creo que también en Estados Unidos, cuando la tomografía cerebral se hace tardíamente, cuando el enfermo empieza a tener signos neurológicos, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama empieza a tener temblores o desmayos, entonces, ¿qué pasa en la cabeza? Seguramente hay metástasis cerebral, esa es la concepción convencional. Entonces hacen una tomografía cerebral y encuentran lo que llaman un tumor cerebral.
Ese tumor cerebral en realidad fue lo que estuvo siempre, fue la tumoración inicial, fue el nódulo de Hammer, ese programa de emergencia que se activó en esa zona específica del cerebro para accionar en la glándula mamaria para supuestamente prolongar la vida del niño. Si ese conflicto no se resuelve, que fue el caso de la doctora Hammer y de mi madre, ese conflicto por la pérdida de un hijo siguió, no pudo de alguna manera esa persona resolver el conflicto, ese tumor sigue creciendo, configura tardíamente lo que aparece como un tumor cerebral y comprime las estructuras cerebrales lindantes y mata al paciente. En general, la muerte del paciente de cáncer se debe al crecimiento del nódulo de Hammer en el cerebro si no ha habido resolución del conflicto. Entonces, me gustaría, antes de entrar en el tema metástasis, que recién lo mencionó y que me gustaría luego hablar respecto a lo que dice Hammer sobre ese tema, que es muy interesante, me gustaría que usted nos relacione un poco el tema conflicto con zonas del cuerpo, ¿no?, que son afectadas, porque acá puntualmente usted nos cuenta el motivo de por qué el cerebro hace esa tumoración en la mama, que creo que queda bien claro, como que él necesita maternar o amamantar más a ese niño que tiene peligro de muerte, correcto. Pero ¿qué pasa en otras zonas del cuerpo? ¿También hay una relación directa a un conflicto puntual? Por ejemplo, en el caso de Hammer, que creo que tuvo un tumor también testicular, sí, si no me equivoco. Por eso yo primeramente hablé de la diferencia ontológica que hay entre el varón y la mujer, ¿no es cierto? En el varón, el cerebro, ante la pérdida de un hijo, piensa que tiene que tener otro hijo. Y esa es la causa de la tumoración del testículo izquierdo. El cerebro no piensa, actúa, necesita tener otro hijo. Entonces estimula las células testiculares para que proliferen en la espermatogénesis para luego gestar. Al no producirse eso, al no resolverse ese conflicto, ese tumor de testículo izquierdo sigue proliferando. Distinto al tumor del testículo derecho y distinto causalmente, en el caso de la mujer, al tumor de mama derecha. Pero antes de seguir con estos dos tumores, conviene aclarar esto. Por eso a los partidarios del aborto, realmente, qué ignorancia, ¿no? Cuando dicen son 5 células. Desde el momento mismo de la concepción, como decía ese otro gigante de la ciencia que fue el doctor Jérôme Lejeune, cuando el ADN de la madre se une al ADN del padre, un nuevo hombre ha iniciado su carrera y la sinfonía de la vida ha comenzado. Entonces, en ese mismo momento se unen los dos ácidos nucleicos formando los 46, que es necesario para tener, ya que aporta 23 la madre y 23 el padre, y inmediatamente ese ADN se ordena en una sola unidad que se va a dividir. Esa unión de esa nueva célula huevo cigoto con 46 cromosomas se va a dividir en segundos, es esto, ¿no? Durante los primeros minutos en 2, en 4, en 8, en 16, 32 células, la mórula, ¿no es cierto? Y finalmente y en forma muy rápida se van a agrupar esas células en 3 capas. O sea, ya esto viene ordenado por ese ácido nucleico que se unificó en esas 3 capas, como si fuera, yo lo explico como una hamburguesa, un sándwich de hamburguesa. Se va a ordenar en 3 capas: endodermo, mesodermo en el medio, ectodermo arriba. Ese sándwich de hamburguesa se va a enroscar de esa manera formando 3 cilindros. El cilindro central va a ser el endodermo, el del medio el mesodermo, el de afuera el ectodermo. Ecto porque de allí va a formarse la piel, todo lo que nos recubre. Endo va a ser desde la boca al ano todo el tubo digestivo, y mesodermo, como los pulmones, los tejidos del medio serían, pero falta una vuelta más, todo en minutos, ¿no es cierto? De ese gran cilindro que quedó con el ectodermo hacia afuera, ese ectodermo se va a invaginar, va a ser otro cilindro adentro,